vamos a arrancar con el primer elemento. Vuelvo a repetir, no es el primer elemento, es uno de los elementos necesarios, fundamentales, para lograr el movimiento de estos elementos que son mecánicos electrónicos, y que necesitamos conocer para poder, poder conocer nuestra impresora, poder armar una impresora, poder armar un CNC, poder configurar una impresora. ¿Sí? Eso es el primer elemento, otra vez primero. Es uno de los elementos necesarios para poder lograr nuestro cometido. Dentro de este cometido en general vamos a tratar de hacer lo siguiente. Conocer los motores paso a paso como objetivo fundamental. Vamos a hablar de las aplicaciones. Por supuesto, ya me estoy vendiendo, porque sabemos que la impresora 3D sí o sí necesita de estos elementos, pero no es la única aplicación que nos podemos encontrar estos motores. En particular, estos motores son, ya veremos, ya vamos a comentar, costos y beneficios que tenemos en este tipo de dispositivo o máquina eléctrica, que la podemos caracterizar como ese gran grupo. Vamos a conocer las características generales para poder de alguna manera nosotros seleccionar, ¿sí? Cuando nos haga falta un determinado motor, conocer su funcionamiento y características eléctricas para poder seleccionar las características mecánicas. Hoy vamos a aprender a identificarlos, ¿sí? Hay muchos tipos de motores en general, y en particular dentro del concepto de lo que se denomina motor paso a paso, también tenemos un abanico de posibilidades bastante amplio, que tenemos que conocerlo porque cada uno de ellos tiene sus características especiales, aplicaciones y formas de poderlo utilizar. Entre el lunes, miércoles y viernes vamos a empezar a utilizar herramientas para poder controlar estos motores, ¿sí? Eso lo vamos a hacer con parte de introducción teórica, y ya con la parte práctica que vamos a empezar a mostrar paso por paso. Y si alguien tiene alguna placa Arduino o algo, bienvenido sea, porque lo va a poder hacerlo. Y si no, simplemente siguiendo y compilando y viendo cómo trabaja el sistema, también le va a servir como concepto general, y posteriormente, si en algún momento tiene la posibilidad, le va a ser mucho más fácil poder arrancar con estos temas. Y vamos a realizar una aplicación práctica, digamos, en la semana, o quizás un poquito más nos va a llevar, en donde lo que vamos a usar, si hay alguien que tuvo o que pudo hacer la diplo de robótica, vamos a utilizar parte de ese prototipo inicial del robot, de ese robot didáctico. Lo vamos a utilizar para hacer las prácticas y poder aprender el uso de esta herramienta. Para no quedarse únicamente que lo puede usar para una impresora 3D, lo puede usar para cualquier cosa, para la que se le ocurra en la imaginación y en lo que se quiera aventurar. Le vamos a dar las herramientas para que puedan salir con ese conocimiento. ¿Dónde vamos a encontrar nosotros motores paso a paso generalmente? En la parte robótica, no necesariamente, porque hay otros motores de mejor calidad para lo que es robot, pero gran parte de lo que es robótica de bajo costo se encuentran los motores paso a paso. Se encuentran lo que es tecnología aeroespacial. Si alguien tuvo la posibilidad algún día de desarmar algún disco duro, un DVD o una lectora de disquete de esas viejas, van a encontrar 2 o 3 motores paso a paso. Por supuesto, micromotores. Pero se puede hacer algunas prácticas con eso. Con suficiente paciencia y buena vista, se puede hacer. Sin ninguna duda, impresora 3D, el fundamental consumista de motores paso a paso en la actualidad. Como también CNC, ¿sí? Controladores
de tipo industriales, pero los de bajo costo tenemos la utilización de motores paso a paso. Para aquellos CNC ya de tipo industriales mucho más específicos y con algunas características de industriales mucho más exigentes, no se usa el motor paso a paso, se usan drivers. Se usan drivers directamente, motores a lazo cerrado. Por ahora no vamos a profundizar en ese aspecto. El otro caballito de batalla que utiliza el motor paso a paso son las cortadoras láser. Acá vemos la foto de una cortadora láser. También me puedo animar a decir que si no es la mayoría, si no son todas, realmente la gran mayoría de las impresoras láser utilizan motores paso a paso. Algunos manipuladores de posicionamiento de herramientas y piezas en general, también de bajo costo, podemos utilizar motores paso a paso. Acá en la foto vemos, por ejemplo, la impresora que tenemos acá en el CUDAR, que es un diseño nuestro. Este es un CNC, que también es un diseño que hemos hecho nosotros. Y bueno, acá hay un robotito que ojalá lo pudiésemos diseñar nosotros. No es que no tengamos la capacidad, no tenemos el presupuesto necesario para poderlo hacer. Bueno, acá hacemos un zoom de una de las partes de la impresora 3D, de la que hemos diseñado nosotros. En el momento que llegue la clase, que vamos a hacer todas las tipologías, vamos a hablar de esta impresora, vamos a hablar de las piezas, las partes y el principio de funcionamiento, ¿sí? Esta es una impresora que se denomina, no estaba por allí, pero se llama Core XI. Yo ya había comentado en algún momento que tiene el funcionamiento en particular, que cada movimiento se genera a partir de dos motores paso a paso. Esta impresora tiene más de varios motores. Tiene, déjenme contar y hacer memoria. Tengo uno. Acá, del otro lado, para hacer el movimiento X, tengo dos motores. Tengo dos extrusores, tengo dobles extrusores, y cada extrusor tiene dos. O sea, yo puedo imprimir con dos colores. Con dos colores o con dos materiales distintos, ¿sí? Tengo dos motores más, ahí son cuatro. Después tengo para el Z, para elevar la cama, tengo un motor acá atrás y dos más donde está este eje, este tornillo. Así que saquen la cuenta, tengo un montón de motores paso a paso. Por suerte, dentro de todos los motores hoy en día son bastante económicos y prefiero resolver la parte de nivelación y movimientos colocándole un motor más y no a lo mejor haciendo alguna, no sé, alguna transferencia de movimiento utilizando algún tornillo, algún engranaje, etcétera, etcétera. Preferible eso. Y la verdad que hoy en día el motor que está atrás, la verdad que en cuanto me agarre un poquito la locura, lo compro otro motor más y pongo 4 motores. Chao, listo. Se me solucionan un montón de problemas con el tema de la nivelación de la cama por un costo muy razonable. Características generales que tenemos en un motor paso a paso. Es ideal para movimientos muy precisos. Mueve un paso por vez. De allí se gana el nombre, motores paso a paso. Y ya vamos a hablar un poquito más sobre eso, ¿sí? Podríamos decir que encontramos motores paso a paso donde cada paso puede variar desde 90 grados hasta los más pequeños, que son de 1,8 grados. En realidad hay unos más pequeños que eso, pero comercialmente los más comunes son de 90 grados, que no tiene mucho sentido, vamos a hablar por qué, y este es el común denominador, que cada paso me va a generar 1,8 grados de desplazamiento angular. Acá vemos la foto de un motor paso a paso, acá vemos la foto de otro. Tenemos tantos motores paso a paso como imaginación se nos puede ocurrir. Fíjense, acá tenemos un popurrí de motores paso a paso de distintos tamaños
y características. Todos tienen el común denominador que se mueven paso a paso. Lo más importante, y esto anótenlo porque va a ser pregunta de examen, se utilizan generalmente y casi diría siempre al lazo abierto. Más adelante, en la clase 7 o 8, por allí, vamos a hablar de los lazos abiertos, controles de lazo abierto, controles de lazos cerrados, y vamos a hacer demostraciones prácticas con impresora 3D, en donde su filosofía de funcionamiento es un 90% o un 80% al lazo abierto y un 20% al lazo cerrado. ¿Sí? Tenemos dos lazos cerrados importantes en impresora 3D que nosotros vamos a jugar sobre eso, la vamos a configurar, la vamos a aprender cómo se controla un sistema de lazo cerrado y vamos a demostrar cuándo funciona bien, cuándo funciona mal, y eso lo vamos a hacer también en forma interactiva, pero tenemos que avanzar un poquito más, ¿sí? Lo vamos a hacer en forma interactiva, en donde vamos a proponer, ¿sí?, un ajuste, donde ustedes van a decir, yo quiero probar con este ajuste. Bueno, listo. La grabamos, la probamos, largamos el proceso y vemos qué pasa y sacamos conclusión sobre eso. La vamos a hacer ida y vuelta para tratar de ver los errores que uno puede cometer, ¿sí? Y después veremos la solución, cómo resolvemos ese problema. También vamos a ir demostrándolo en forma práctica y de forma didáctica. O sea, la impresora funcionando, todos los software de visualización en la computadora para que ustedes vayan viendo el resultado que tenemos, ¿sí? Lo que sí, esa parte de control de temperatura va a ser un poco mística porque realmente yo la voy a estar filmando, la voy a estar mostrando, pero en realidad la temperatura no se ve. Simplemente voy a poder demostrar, no sé, acercar una punta de estaño que se derrita, digamos. Pero toda esa realimentación la vamos a ver en forma gráfica y vamos a poder sacar conclusiones sobre eso. Son muy confiables, tienen una larga vida útil, un bajo mantenimiento. Eso es lo que más le gusta a la parte industrial, ¿sí? Prácticamente diría que el cero mantenimiento. No tenemos prácticamente desgaste, tiene un par de bolilleros nomás, que es lo único que podríamos decir que necesitamos a lo mejor en algún momento tener que cambiar. Son de muy larga duración, lo cual lo hacen costo-beneficio muy interesante. Y lo otro que lo hace muy interesante, que la electrónica necesaria para poderlo controlar es muy, muy, muy económica. Eso es lo que más atrae. Desventaja. ¿Tenemos desventajas? Sí. No están especialmente pensados para trabajar al lazo abierto, al lazo cerrado. ¿Se los puede utilizar en un lazo cerrado? Sí, hay muchas aplicaciones que se lo usan, ¿sí? No es el común denominador porque al tener que usar un lazo cerrado, los costos que me genera a mí externo para lograr cerrar el lazo, me conviene usar un motor de otras características más económicas, más baratas, y quizás con otra característica en particular que me soluciona un lazo cerrado, ¿sí? En ese aspecto no es competitivo. En lo que no es competitivo es también, que podría ser una desventaja, es la relación volumen-torque, ¿sí? Son motores de tamaño grande, ¿sí? Por lo general, ¿sí? Hay motores con la misma fuerza, el mismo torque, mucho más pequeños, pero por supuesto no son los motores paso a paso, y los otros motores, no hay ningún motor, ninguno que se pueda usar a lazo abierto. O sea, el único que se puede usar a lazo abierto y sin morir en el intento y tenerlo controlado, es el motor paso a paso. Y me estaba olvidando de algunas ventajas, a ver. Son fiables, robustos, poca humedad, bajo mantenimiento, motores eléctricos sin escobilla, fundamental eso a nivel industrial. Y lo otro también que lo hace muy interesante es que con la electrónica asociada se puede hacer que arranque y detenerse a tiempos muy pequeños. Si arranca de 0 a 400 RPM, a tiempo cero prácticamente,
Y lo que sí, desventaja en cuanto a trabajo, en cuanto a velocidad, sí, son de baja velocidad. No nos encontramos con motores mayor a 400, 600 RPM. Para la gran parte de las aplicaciones en las cuales se lo piensa utilizar, sobre alcance. Pero no podría competir con un motor común de jaula de ardilla que irá a 3000 RPM. ¿Sí? Si yo necesito velocidad, este no es el camino a elegir. Hay que reconocer que si yo no lo diseño bien, un sistema de lazos cerrado manejado con un motor paso a paso, puedo llegar a perder pulsos y a perder, digamos, la trayectoria de alguna manera. Es una desventaja. Pero de impresoras 3D, la verdad que hay impresoras, yo le he usado impresión 40, 50, 70 horas de impresión sin ningún punto, ni un paso que se haya perdido, ¿sí? Si necesitara resolver eso, bueno, tendré que hacerlo en lazo cerrado, pero ya se me complica todo, se me hace muy caro y no se justifica. Y una desventaja es si las temperaturas y el consumo de potencia no es lo mejor, digamos, en cuanto a rendimiento comparado quizás con otros motores de otras características. Pase largo. Dentro de los motores paso a paso aparecen dos grandes grupos. Y tenemos que aprender a reconocerlos para poder aplicar en lo que nosotros lo necesitemos utilizar y saber cómo utilizarlo y con qué control utilizarlo. Entonces, dentro de estos dos grandes pasos aparecen, digo, en estos dos grandes grupos aparecen unipolares y bipolares. Y tenemos que saber reconocer. Los unipolares, por lo general, vemos que tienen varias bobinas. En este caso tienen 4 bobinas. ¿Sí? Al tener 4 bobinas tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conexiones. Por lo general, un motor paso a paso con esa característica tiene 8 cables de conexión. ¿Dónde podemos encontrar eso? En alguna impresora vieja, posiblemente, se utilizan de este tipo de motores. ¿Sí? Si alguno tuvo la posibilidad de romper alguno, desarmar, etcétera, posiblemente que haya encontrado ese impreso. Digo, esos motores. En donde la característica fundamental es que la dirección de la corriente en cada una de esas bobinas siempre va a ser en el mismo sentido. Y dependiendo de la cantidad de bobinas y dependiendo también de la conexión, nosotros vamos a tener configuraciones en donde vamos a poder lograr mayor torque, mayor precisión, o más velocidad, menos velocidad, etcétera, etcétera. Tenemos un abanico de posibilidades que nos permite este tipo de motores. Incluso con algunas conexiones en particular a este tipo de motor lo puedo transformar en el otro gran grupo de motores, que es lo que hoy en día es lo que más se utiliza porque son muy económicos y el driver de control ha disminuido tanto los costos que hoy en día es el que se está usando muchísimo y es el que vamos nosotros a usar generalmente hoy para las impresoras, que se denominan bipolares. El bipolar, ¿cómo lo vamos a encontrar o cómo lo vamos a poder, ¿cómo se dice? Lo vamos a poder reconocer? Es que tiene 2 bobinas, tiene 4 bornas de conexión, o sea, tiene 4 cables, y la característica fundamental es que para poder funcionar como motor paso a paso, necesitamos que sobre esas bobinas la corriente pueda fluir en ambos sentidos, ¿sí? O sea, son bidireccionales en cuanto a la corriente. En este otro, solamente se utiliza un solo sentido. Entonces, pregunta de examen. Si tengo 8 cables en un motor paso a paso, ¿de qué tipo es? ¿Unipolar o bipolar? Otra pregunta de examen. Si yo encuentro un motor paso a paso y tengo 4 cables de conexión, ¿de qué tipo de motor es? ¿Bipolar, unipolar o es una bordeadora? ¿Sí? Bueno, son preguntas que
tienen que ir anotando, pues son preguntas que van a salir seguramente en el momento de rendir la diplomatura. Ahora bien, ¿cómo sería el motor paso a paso? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Si yo agarro un elemento que pueda girar en forma libre y lo coloco un imán en donde tengo tengo el norte y sur, lo que voy a hacer es poner 4 bobinas convenientemente separadas 90 grados, y lo que voy a hacer es ir alimentando esas bobinas en forma individual. Puedo alimentar de a una o puedo alimentar de a 2 bobinas a la vez. Supongamos este caso. Yo agarro, alimento esta bobina en donde, de acuerdo al sentido de circulación de corriente, esa bobina me va a generar un norte en este punto y un sur en este otro. Y en esta otra bobina me va a generar un norte de este lado y un sur de este otro lado. Ahora, así, abriendo el vagón de el cajón de los recuerdos, acuérdense, o el que no lo sepa, lo comentamos. Si yo tengo 2 polos iguales, por ejemplo, norte, se repelen. Si tengo 2 polos sur iguales, se repelen. Si son diferentes, o sea, un norte y un sur, se atraen. Por lo tanto, si yo tengo un norte y un sur de este lado, lo que va a tratar de hacer este norte, atraer a algún elemento que tenga un polo sur. Entonces, si esto gira, ¿qué va a hacer? Se va a orientar en esa posición, ¿sí? En esta posición se va a orientar. Ahora, si yo cambio, le digo, ahora, en vez de alimentar estos dos, alimento esta única bobina en donde tengo el norte acá, ¿qué va a tratar de hacer? Este sur se me va a tratar de alinear con este norte, porque acuérdense que esto gira, ¿sí? Lopi, ¿me escuchás? Acá estoy, acá estoy. Vamos a tener que hacer lo que habíamos comentado. Necesito que mi teléfono quede Dale, como... vamos a probar. Vamos a probar eso. Vamos a probar. ¿Se ve? A ¿Se ve la ver. mano? Sí. Bien. Sí. Si querés, para que se vea grande, deja de compartir o tenés que compartir pantalla sí o sí. No, dejo de compartir. Deja de compartir y se va a ver bien, se va a ver grande la mesa con con Perfecto. A, B, C y B. ¿Se ve bien? Ahí se ve perfecto. Bueno, entonces, esta sería la pieza móvil, ¿sí? Esa sería la pieza móvil, en donde yo, acá donde tengo la flechita en blanco, supongamos que yo le pongo un imán, ¿sí? De tal forma que la flecha quede del norte para ese lado, o el sur, no importa, cualquiera de los dos bornes, no importa. Pero, ¿qué voy a hacer? Yo voy a alimentar la bobina A. Si yo alimento la bobina A, ¿sí? Un electroimán, ¿qué va a pasar? Es más, si yo coloco esto, que si fuera metálico, ¿sí? Lo que está en blanco fuera metálico, y yo acá sobre A, tener un montón de vueltas, un alambre de cobre, le hago pasar corriente, me va a generar un campo magnético, me va a atraer el metal ese. Y se me va a orientar en la bobina hacia A. Ahora, en vez de alimentar a A, lo voy a alimentar a B. O sea, corto la corriente de A y le doy corriente a la bobina B. Entonces, ¿qué va a pasar con el rotor? Se va a orientar a ese punto. O sea, giro 90 grados. Ahora, si en vez de alimentar B, alimento D, me va a generar una atracción en la bobina D, me la va a traer a ese punto, ¿sí? Otra vez gire 90 grados. Entonces, fíjense que ya me empieza a aparecer la palabra paso a paso. Estoy girando de alguna forma controlada un eje que gira cada 90 grados. Si yo agarro y decido alimentar a la bobina D y a la bobina B, ¿qué va a pasar? Esta va a tratar de atraerlo, pero este también va a tratar de atraerlo. Finalmente, ¿qué voy a tener?
voy a tener que el eje se me va a colocar justo a la mitad de esas dos bobinas que me están tratando de atraer esa parte metálica. Entonces, básicamente, yo si logro hacer eso, lo que estoy logrando es un motor que gira un paso 90 grados, al siguiente paso 90 grados más, al siguiente paso 90 grados más, siguiente paso 90 grados más, y podría hacer la secuencia al revés, en donde yo tengo alimento A, giro ahora hacia la izquierda 90 grados, ahora alimento C, giro 90 grados hacia la izquierda. Con eso y con la velocidad que yo puedo ir conmutando esas bobinas, puedo controlar dos cosas. Una es posición y la otra es velocidad de giro. Y también podría, que lo vamos a hacer en la parte práctica, también vamos a poder controlar aceleraciones. Y todo a lazo abierto, porque mientras que yo tenga bien configurado los torques y para qué lo que voy a usar y esté todo bien calibrado, yo no voy a tener pérdida de paso. Si yo alimento esta bobina, va a ir a ese lugar. Si alimento esta bobina, va a ir a ese lugar. Y no voy a tener pérdida del control que yo voy a realizar. Bueno, estamos cortos de tiempo. Ahora la pregunta sería, ¿me sirve a mí un motor que lo pueda controlar cada 90 grados? Y la respuesta sería posiblemente no, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos con ese concepto? ¿Cómo logramos mejorar ese inconveniente que tenemos? Lo veremos en la próxima clase.